Muy buenos días, Presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, sobre este mismo tema, el día de mañana en El Soberano voy a publicar una columna que titulé La hipocresía de la política. ¿A qué me refiero con esto? Es porque Estados Unidos le está pidiendo a su gobierno que combata el fentanilo y que no deje llegar más migrantes a la frontera norte. Incluso el gobierno norteamericano ya tachó de terroristas a las organizaciones criminales, pero hace 2 días nos enteramos que les dieron asilo a los integrantes de una familia de un delincuente bajo el sistema Parole. Mientras su gobierno tiene que seguir combatiendo la inseguridad que estas acciones provocan, Presidenta, en la revisión que harán del tratado solicitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este año, su gobierno buscaría que Estados Unidos coadyuve, no dándole asilo a las familias de los delincuentes, porque el desastre lo dejan aquí, pero ellos se van a refugiar a Estados Unidos y como si no hubiera pasado nada con esas familias, Presidenta. Sí, como saben, pues está todo el tema también de un miembro de la delincuencia organizada que fue presuntamente detenido en los Estados Unidos. Y que en otra ocasión ya también hablamos de eso. Pero sí es cierto, esto que decía pues de la relación que hay de los gobiernos del pasado y lo que planteamos nosotros, que tiene que ver pues con el respeto y la comunicación permanente. Porque por cierto, el tema de Rápido y Furioso, este operativo que hubo de entrada de armas de Estados Unidos a México en la época de Calderón, tuvo un seguimiento de parte del Senado de los Estados Unidos y después ya no pasó nada. Ya no hubo seguimiento a esa investigación, se cerró, a pesar de que hubo muerte de mexicanos, muchísimas, producto de ese terrible irresponsabilidad, pero ya no se investigó. Y ahora esto que mencionas, que vamos a ver, hablamos ya después en otra ocasión con más de esto, pero es cierto, o sea, cómo declaran terroristas, o sea, porque ellos han dicho que no negocian con terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos en general? Respeto, colaboración, coordinación. Hay muchos periodos en la historia de México en donde ha habido una gran colaboración y coordinación y respeto entre Estados Unidos y México. Y yo diría que ahora hemos logrado una relación de respeto con el presidente Trump en muchos temas. El presidente López Obrador logró una relación de mucho respeto con el presidente Trump y con el presidente Biden. Y nosotros, ese es nuestro objetivo, tener una buena colaboración, una relación de respeto, y hasta ahora siempre habrá momentos en los que no estés de acuerdo en una u otra cosa, pero hemos logrado una relación de mucha comunicación y eso es lo que estamos planteando. Viene ya el embajador de los Estados Unidos, viene el nuevo embajador y ya estamos poniéndonos de acuerdo cuándo van a hacer la entrega de las cartas credenciales, la aceptación, y eso es lo que vamos a plantearle cuando lo veamos. Mucha coordinación, colaboración y relación de respeto. Ahora incluso hay muchos temas, por ejemplo, en la frontera norte nuestra y en la frontera sur de Estados Unidos hay mucha comunicación para evitar la entrada de tráfico de droga a Estados Unidos y la entrada de armas a México, que eso es algo también histórico que hemos logrado.
las declaraciones del presidente Trump de decir mano dura para la entrada de armas de Estados Unidos a México, y recientemente también el Congreso lo planteó, eso es algo muy bueno. ¿Cómo se ha logrado eso? Pues comunicando, coordinándonos. Entonces eso es lo que estamos planteando. Recuerden que en el caso de esta persona que va a declarar, fue enviado por México en una extradición. Entonces es la comunicación entre las instituciones lo que debe prevalecer siempre. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, la semana pasada en la Cámara de Senadores hubo una conferencia de prensa donde se dieron a conocer nuevas denuncias contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En esta se reveló una red de corrupción de jueces que lo protegen, como son Faustino Gutiérrez Pérez, Juan Fernando Alvarado López, Mauricio Fernández de la Mora y la magistrada Amalia Fernández Barquín. Presidenta, el exgobernador panista modificó la Constitución local a unos días de concluir su mandato para asignarse 43 elementos de seguridad fuertemente armados, con al menos 10 camionetas entre pick-ups y blindadas, y estos juzgadores corruptos lo han amparado para que el gobierno actual, presidido por el doctor Américo Villarreal, no le quite este esquema de protección pagado con el dinero de los tamaulipecos, pues además de lo costoso los utiliza para cuidar sus propiedades y negocios en el estado, porque él vive prófugo en Estados Unidos. Presidenta, preguntarle, ¿es válido que un exgobernador prófugo goce de estos excesos que él mismo se auto-otorgó y que hoy el gobernador Américo Villarreal busca borrar de la Constitución local esos privilegios de unos cuantos y que por eso lo atacan? ¿No es mejor que los elementos regresen a resguardar a la población, Presidenta? Pues estoy de acuerdo, pues. Pero lo importante es la diferencia entre lo que había antes, privilegios, corrupción, y el cambio que inició con el presidente López Obrador y lo que representamos nosotros. Eso no se debe olvidar nunca. ¿De dónde venimos? Bueno, Presidenta, también desde la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de la República, una de las principales políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador para evitar prácticas de corrupción ha sido la negativa de conceder más permisos para apertura de casinos y este tipo de comercios de sorteos. Hoy en Naucalpan, sobre Periférico y a un costado de la capital del país, se construye y está próximo a inaugurarse el que ya se denomina el casino más grande y moderno de Latinoamérica, de nombre Jubilé Casino, propiedad de la familia Saide de Nuevo León. Se sabe que la pasada administración municipal panista de Naucalpan, encabezada por Angélica Moyá Marín, autorizó en junio del 2022 el permiso de funcionamiento para la construcción y operación de este casino, sin contar con facultades legales para hacerlo por este hecho. El actual gobierno municipal de Naucalpan presentó una denuncia penal contra la ex alcaldesa por el delito de abuso de autoridad. Presidenta, de concretarse la apertura de este enorme casino, se trataría del primero en su tipo, inaugurado en tiempos de la Cuarta Transformación. Esto pese a que la titular de la Secretaría de Gobernación ha reiterado en diversas ocasiones que no están concediendo permisos para ese tipo de negocios. Y aquí le voy a hacer 3 preguntas sobre el mismo tema. ¿Qué opinión tiene acerca de este tema y cómo le hicieron los hermanos Saide para obtener el permiso para construir y poner en operación este enorme casino que conlleva una millonaria inversión? Y por último, ¿ya cambió la política de la 4T de no otorgar más licencias para que se abran más casinos en el país? No, no ha cambiado. No, hay que pedirle a Rosa Isela que revise este caso, porque no ha cambiado, no hay más permisos ni licencias, incluso se están poniendo más vigilancia, controles. Entonces, vamos a ver este caso, porque no tendría por qué. Tenemos los videos y las fotos, si me permite. Sí, por favor, y que lo atienda la Secretaría de Gobernación. Okay, muchas gracias. Sí. Gracias, Presidente. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿no es una incongruencia lo que está haciendo Estados Unidos en este actuar de recibir a ciertos personajes y por otro lado señalar a las organizaciones como terroristas? Tienen que dar la información primero. Y segundo, ¿por qué es la información?
no han informado, ¿no? ¿Por qué entraron? O sea, no tenemos la información oficial o pública que diga por qué entró esta familia. Hay que recordar de nuevo el tema de la extradición. Y sí, en efecto, si hay una política de ellos de no negociar con terroristas. Ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen. Si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo, tienen que informar. Y tienen que explicarle pues al pueblo de Estados Unidos también cómo es que, si están llegando a un acuerdo, cómo es que lo hacen. Y a México, obviamente. ¿Por qué razón? Primero, son mexicanos. Y segundo, uno de sus familiares fue enviado con extradición. Es decir, tiene una carpeta de investigación aquí. Incluso más, hubo elementos del ejército que fallecieron en ese operativo. Entonces, por eso decimos, información. Porque nosotros no, el tema no es si combatimos a la delincuencia organizada o no, si no queremos que se cumpla eso, por supuesto que sí. Y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar. Presidenta, ayer en Estados Unidos se hizo la primera imputación por narcoterrorismo. ¿De qué forma va a actuar el gobierno de México? Señalan a 2 personas que están prófugas, van a ayudar a perseguirlos. ¿De qué forma va a estar colaborando el gobierno de México ante esta primera imputación por narcoterrorismo? Bueno, uno de ellos fue enviado. Ya lo puede explicar más el secretario de Seguridad. O sea, nosotros trabajamos, las fuerzas de seguridad, el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, tienen comunicación. ¿Por qué? Pues primero, porque somos vecinos. Segundo, pues porque nosotros acordamos conjuntamente, desde antes nada más que en una relación de respeto, que nosotros vamos a evitar que pase la droga a Estados Unidos, y también lo que queremos es disminuir los índices de violencia en nuestro país en el marco de la ley. Entonces, en ese proceso se colabora, nos coordinamos, pero no en el esquema de antes, donde quienes operaban todo pues eran ellos. Entonces tenían una injerencia distinta. Nosotros no, nosotros lo único que hacemos es defender nuestra patria, así, tan sencillo como eso, nuestra soberanía, nuestro pueblo. ¿Y cómo nos relacionamos? En una relación de respeto, de colaboración y de coordinación. Entonces, en otros casos hay colaboración, hay coordinación, pero con respeto, siempre, y sin subordinación. Desde Estados Unidos ha habido un requerimiento de información oficial
ante esta primera acusación? Normalmente es del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República. Cuando hay una detención, pues es natural que haya esta comunicación. ¿Perdón? Ya que lo informe el Gabinete de Seguridad. Ya que lo informe todo relacionado con este caso el Gabinete de Seguridad. Preguntarle, también con esta nueva ley de Telecom, ¿qué experiencia retoma usted de su etapa como jefa de gobierno al lograr que la Ciudad de México fuera la más conectada con esta meta de 15 millones? Y con la eliminación de este artículo, entonces ya se difumina cualquier señalamiento de censura. Sí, mire, el objetivo de la ley, primero recuerden que desaparece COFESE y el IFETE. Eso ya pasó en la Constitución. Entonces tenemos que hacer algo que una institución o instituciones que hagan las funciones que tenían la COFESE, que es un organismo que hasta ahora todavía existe, que garantice la competencia en México. ¿De qué sirve la competencia? Pues que haya disminución de precios, que haya más oportunidades para las empresas, que no haya monopolización de servicios, de productos, etcétera. Entonces, como sustitución de la COFESE entra un nuevo organismo, que es el organismo antimonopolio. Por otro lado, todo lo que regulaba la Ley Federal de Telecomunicaciones, o el organismo que lo regulaba era el IFT. Ese organismo desaparece y algunas de sus atribuciones se van a la misma Comisión de Competencia de Antimonopolio, otras se van a la Agencia de Transformación Digital, otras se quedan en la Secretaría de Comunicaciones, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Eso es, digamos, lo primero que tiene que ocurrir. Lo segundo, por primera vez se está dando oportunidad de sobrevivencia y promoción de las radios comunitarias, particularmente porque existen en las comunidades indígenas, de pueblos originarios, pero se les está dando todo lo que se les había quitado y limitado para que no pudieran desarrollarse, hoy se abre. Entonces les da esa oportunidad, eso por un lado. Segundo, se recupera lo que en 2014 se llamó el derecho de las audiencias. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho a una información veraz y a que se diga qué es información y qué es opinión. Pero ¿quién defiende al que escucha, al que ve la televisión? Pues ahorita se quedó borrado eso. Entonces estamos recuperando el que te puedas quejar. Tú eres un ciudadano normal y escuchas una cosa que es mentira, que no tiene nada que ver con la realidad, pues te quejas, ¿no? Así como en Profeco, porque están los precios muy altos, porque no te dieron buen servicio, porque se recupera el derecho de las audiencias. Eso es muy importante. Luego, en el caso del Internet, particularmente, y todos se quedan con sus, o sea, no se está quitando concesiones ni mucho menos. Y la validación, porque las concesiones de todas las televisoras, de las radiodifusoras, se dan por tanto tiempo. ¿Quién las va a validar? Un organismo colegiado que se va a crear dentro de la Agencia de Transformación para que no se quede en una persona. Esa validación, que puede ser subjetiva su opinión o decisión, se hace en un organismo colegiado donde van a participar ciudadanos que van a ser propuestos y designados por el Senado, para que sea un organismo colegiado. Ahora, en el caso del Internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicios más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí.
ahora se le va a permitir, como en igualdad de circunstancias que en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos, no, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del Internet. ¿Qué otras cosas se dicen? Hay muchos lugares, como mencionaba Pepe, que no tienen cobertura. Pues queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil, de ahí lo tomamos, en donde el privado, por ejemplo, puede decir: oye, yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita sobre los derechos de concesión. Se puede hacer eso. La otra, pues, es que CFE Internet para todos, pues pueda tener más facilidad para su cobertura. Entonces, eso es en esencia lo que estamos planteando. Es fuerte en términos de los cambios, pues sí hay cambios, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos. Pero al mismo tiempo se permite que los privados pues sigan haciendo todo su trabajo, toda su labor. Ese es esencialmente los planteamientos, ¿no es así, Pepe? No hay censura como lo habían señalado algunas. Bueno, ese artículo de que generó confusión se elimina por completo y se pone también que ningún gobierno extranjero puede hacer propaganda política o ideológica en México, pagada, como comercial, como propaganda pagada. Pueden subir a su Internet en Estados Unidos un comunicado y se puede ver en México, no hay problema. El tema nada más es que no se puede pagar un comercial de propaganda ideológica, política de un gobierno extranjero. Si van a promover un lugar turístico, no hay problema. Si van a promover una actividad cultural, no hay problema. Una actividad deportiva, no hay problema. Y eso se deriva pues de lo que sabemos, de lo que ocurrió, de este anuncio que pues indignó al pueblo de México. Por último, preguntarle, Presidenta, ganaderos solicitan que se cierre la frontera sur para frenar esta plaga del gusano barrenador. ¿Qué responderles, Presidenta? Se está fortaleciendo las medidas sanitarias para evitar que pueda haber una propagación, y también ahí hay coordinación con la Secretaría de Agricultura del Gobierno de Estados Unidos, y hay varias acciones que queremos tomar también, que ya las vamos a ir informando. Cerrar la frontera es muy difícil, pero aumentar todas las medidas sanitarias, pues sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, buen día.